Con el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, pero antes de leer el pasaje y de orar por este tiempo del mensaje, quiero hacerles una pregunta y no sean tímidos. A ver quién es el primer valiente en contestar, capaz que le regalamos una pastillita o alguna cosa que haya por ahí. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de tu vida como hijo de Dios? No hay respuestas incorrectas, siéntanse cómodos nomás para responder. ¿Cuál es el propósito de tu vida como hijo de Dios? Yo les puedo tirar una para romper el hielo. Ir al cielo, por ejemplo. ¿Gloria? Bien. ¿Y Damián, vos levantaste? Ese es el punto. Muy bien. Bueno, para algunos puede ser ir al cielo, servir al Señor. Para otros puede ser tener comunión con los hermanos, predicar el Evangelio, como decía Gloria. Y son todas válidas, pero vamos a ver, ya Damián nos adelantaba un poquito, vamos a ver cómo la Biblia nos da una respuesta bien sencilla, pero más profunda sobre cuál es el propósito en la vida cristiana. Y ahora sí, los invito a abrir la Biblia ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 1 y 2 son los que tenemos hoy. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más, pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Padre. Sabemos que ella nos ilumina, que nos corrige, que nos guía, y te pedimos que hoy hables a nuestro corazón, enseñándonos a vivir de una manera agradable a tus ojos, y que renueves nuestro deseo, Padre, de poder andar de una manera digna de nuestro Señor Jesús, y es en su nombre que oramos esto. Amén. Cuenta la historia que a un joven músico le regalaron un violín y él, muy contento, pasaba horas y horas practicando, y un día lo invitaron a tocar en público en un acto. Todo entusiasmado, él hizo su presentación, pero nadie lo aplaudió. Y entre toda la gente al fondo logra ver que estaba su maestro de música, y este maestro estaba sonriendo y asintiendo con la cabeza. Cuando termina el acto lo entrevistan al muchacho y le preguntan: ¿te puso mal que la gente no te aplaudió? Y él contestó: no me importan los aplausos, mientras mi maestro esté complacido. Y podemos ilustrar el corazón de un creyente con esta historia, ¿no? Los hijos de Dios no vivimos para ganar la aprobación de la gente, sino que buscamos cada día vivir para agradar al Señor. Desde el principio de la historia humana, este fue el propósito para el que fuimos creados. No fuimos creados para existir simplemente o para sobrevivir, sino que tenemos que reflejar la gloria de quien nos creó. Y podemos ver algunos ejemplos de esto en la Escritura. En Hebreos 11:5, por ejemplo, habla de Enoc y dice que fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, dice, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Cuando Jesús fue bautizado, si recuerdan ese pasaje, el Padre dice desde los cielos: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y podemos leer también en Efesios 5, versículo 10, que Pablo exhorta: examinen qué es lo que agrada al Señor. Entonces, a lo largo de toda la Biblia, el llamado es el mismo: vivir de manera que agrade a Dios. Y yo no me puse a contar, pero en el Antiguo Testamento han leído, imagino, un montón de veces que dice: hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Y después de eso lo que viene por lo general es el juicio de Dios, ¿no?
Y nuestro propósito no es solamente existir, es glorificar a Dios y disfrutarlo siempre, disfrutarlo por la eternidad. No está reservado esto para los grandes héroes de la fe. Es un llamado normal para cualquier creyente redimido. Esa es la consigna. Si sos un creyente redimido, este es un llamado para ti. Es la razón por la que fuiste creado y el motivo por el que fuiste redimido. Cuando Cristo nos salva, no nos libró del infierno solamente, sino que nos transforma en personas que vivamos para agradar al Padre. Y es fácil olvidarse de eso, ¿verdad? A veces nos perdemos en los detalles de los deberes de cada día, en las rutinas de la iglesia incluso, en los compromisos que asumimos cada día, nos perdemos en las luchas que tenemos y dejamos de hacer una pregunta que vale nada más y nada menos que la manera en la que nos conducimos en la vida, que es: ¿esto agrada a Dios? ¿Lo que voy a hacer agrada a Dios? Hoy estamos en un mundo que mira eso, ¿no? Agradarse a sí mismo. Cada uno mira su ombligo y busca su agrado personal, o incluso complacer a los demás también, pero si hablamos de agradar a Dios, suena extraño. Y estamos rodeados de mensajes que dicen que seas fiel a ti mismo, estamos escuchando cada día que dice: hacé lo que te hace feliz, o mucha gente que busca ser reconocida como buena persona en su comunidad. Pero un creyente verdadero tiene otro norte en la brújula, y es un norte que apunta a las cosas eternas. Cada decisión, cada pensamiento, cada acción que hago tiene que buscar agradar a Dios. Ese tiene que ser el norte en mi brújula como hijo de Dios. Y lo dijo el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios, versículo 9. Ambicionamos agradar a Dios. Ambicionamos agradar al Señor, dice textualmente. Y esa palabra ambición tiene que ver con esfuerzo, con ser ferviente en algo que estoy haciendo. Y es ese precisamente el tema que trata Pablo en el texto nuestro de hoy. Y ahora, al llegar al capítulo 4, nos encontramos con un punto de inflexión en el texto, en esta carta. Los 3 capítulos anteriores tienen una connotación pastoral, profundamente pastoral, y Pablo allí expresaba su afecto y su gratitud por la fe de estos hermanos, por la perseverancia. Recuerden que estaban siendo perseguidos y ellos perseveraban en la fe. Él los consuela, los anima, les recuerda su propio ejemplo y la esperanza que tenían en la venida de Cristo. Todo ahora comienza en el capítulo 4 y 5. Él comienza a enseñar cómo se ve una fe genuina en la vida diaria. No basta solamente con creer correctamente, sino que hay que caminar correctamente. Dios espera eso, ¿no? Que aprendamos a andar de una manera agradable para Él. No para ganarnos su amor. Ese no es el objetivo, porque eso ya lo tenemos en Cristo. Sino que lo hacemos como una respuesta en agradecimiento por la gracia que ha derramado sobre nosotros. No podemos confundir lo que es agradar a Dios con ganar su aceptación. La aceptación de Dios es por gracia, es un regalo inmerecido, y eso está asegurado en Cristo, pero al ser aceptados, el amor nos mueve a agradarle. Como si fuera un niño, ¿no?, que quiere agradar a su papá, no lo hace por miedo, o no debería hacerlo por miedo, ni por obligación, sino por amor. Y a medida que el niño va creciendo, va conociendo más a su padre y aprende cada vez mejor qué es lo que le agrada a su papá, sabiendo que eso va a ser bueno para su vida también, y va actuando conforme a eso. Y del mismo modo nosotros, cuanto más conocemos a Dios, más aprendemos a agradarle. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo vivir cada día para agradar más y más al Señor. Cómo vivir cada día para agradar más y más al Señor. Y el punto número 1 es el llamado a agradar a Dios. El llamado a agradar a Dios. Dice Pablo en el versículo 1: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús. Noten allí el equilibrio que hay en las palabras de Pablo, ¿no? No es un comentario frío, no es desde su
superioridad como apóstol, que él podría aplicar eso, sino que es una ternura pastoral en lo que expresa ahí. No los manipula para nada emocionalmente tampoco. Es tal cual la ternura pastoral de Pablo con la que los trata, mezclando amor y su autoridad así como pastor para aconsejarlos. Él no impone ninguna carga sobre ellos, no les da órdenes frías, sino que apela al amor de estos hermanos de Tesalónica. Primero los llama hermanos. Vemos que él se identifica con ellos por la fe en Cristo y se muestra cercano a pesar de las circunstancias, de la persecución y a pesar de la distancia en kilómetros, pero él demuestra espiritualmente, se muestra con ellos allí en Tesalónica. Y utiliza dos verbos en esta frase primera, rogar y exhortar. Rogar y exhortar. El verbo rogar viene del griego parakaleo y significa animar y suplicar. Y exhortar significa instar con firmeza. Estos verbos reflejan entonces el corazón de un pastor y él está rogando porque ama y está exhortando porque se está preocupando por los hermanos de Tesalónica. Y como dice ahí, este ruego y exhortación se apoyan en el Señor Jesús, como dice el final de la frase. Pone a Cristo él para que la exhortación que viene a continuación descanse sobre la autoridad y la gracia de Cristo. Y lo que les pide es lo siguiente, en la segunda parte del versículo, dice, tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios. Hay dos palabras clave en esta frase. ¿Se dan cuenta cuáles son? Bien, andar y agradar. Andan claritos. La palabra andar, hoy van a aprender griego también. La palabra andar en griego es peripatein, pero no se refiere a un paso ocasional, o sea, no se refiere a cómo caminamos en la vereda, sino que tiene que ver con un modo de vida, con un estilo de vida, y esa es la conducta constante de un creyente. Nuestra vida cristiana es una caminata, sí, pero en el estilo en que vivimos, es un proceso o una peregrinación. Y la palabra agradar, areskein, implica complacer, que tiene que ver con causar gozo o satisfacción. Y es la misma raíz, esa palabra agradar, es la misma raíz que Pablo usa en 2 Corintios 5:9 y en Efesios 5:10, que lo citaba hace un ratito, que dice, examinen qué es lo que agrada al Señor. En la misma palabra. Entonces, agradar a Dios significa vivir de manera que Dios se goce en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Vivir de manera que Dios se goce en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. No son reglas frías, es la vida misma, es nuestra vida, nuestro estilo de vida, porque la fe cristiana no se reduce solamente a momentos de adoración, no es el domingo en la iglesia, sino que es en casa, en el trabajo, en el liceo, en la escuela, en lo que hablo, en lo que pienso, en lo que hago, en lo que decido. Y voy a citar a Calvino, para los fanáticos calvinistas. La verdadera piedad, dijo Calvino, consiste en desear que toda nuestra vida sea agradable a Dios. Creo que esa frase resume un poco lo que venía explicando. Y muchos pueden pensar que agradar a Dios es hacer cosas grandes. Puede ser, no sé, servir de determinada manera, predicar de determinada manera, pero la realidad es que podemos agradar a Dios haciendo cosas pequeñas o que no resulten difíciles, ¿no? Por ejemplo, perdonando a alguien que nos ofende. Eso agrada a Dios. También agrada a Dios cuando trabajamos con integridad, cuando nadie nos ve. También agrada a Dios cuando elegimos bien, aunque eso nos cueste burlas o rechazo de otras personas. Y esto nos enseña algo esencial. No es una opción agradar a Dios. No es una opción agradar a Dios. Es la consecuencia natural de que perteneces a Cristo. Pablo no les estaba hablando a inconversos, él le estaba hablando a los creyentes de Tesalónica. Entonces, agradar a Dios no es el punto de partida, es un propósito que tenemos
al ser un creyente redimido. Primero fuimos justificados por la fe en Jesucristo, pero ahora somos llamados a vivir como hijos que buscan agradar a su Padre. Es un llamado a tener una vida coherente con el Evangelio. Y ahora notemos algo importante. Ahí Pablo dice, tal como han recibido de nosotros. Tal como han recibido de nosotros. Ellos ya habían recibido la enseñanza por parte de Pablo y su compañía. Y lo que muestra ahí es que el discipulado no es solamente doctrina. A veces pensamos eso, que el discipulado es clases de algo para aprender, pero no es solamente de doctrina, es ejemplo también. Él les enseñó con palabras y con su propia vida, con su propia conducta, les enseñaba a los tesalonicenses lo que significaba vivir para agradar a Dios. Y cada creyente maduro tiene esa responsabilidad de modelar esa vida para otros también. Eso implica que la santidad se enseña, pero también se modela. Bueno, eso tiene que ver con que nosotros buscamos siempre a alguien a quien imitar, ¿no? Qué bien se conduce por la vida cristiana esta persona, la imito, y bueno, de la misma manera hay otros que nos miran y se fijan cómo nos conducimos, y bueno, ahí es donde tenemos que modelar, ¿no? Los tesalonicenses habían aprendido, no solamente entonces por doctrina, sino con el ejemplo de Pablo y sus compañeros, y habían visto una vida coherente con el Evangelio. Por eso Pablo apela ahora a esa enseñanza que ya vivieron. Y entendamos lo siguiente, agradar a Dios no significa ser perfecto y no tener pecado, porque eso no lo somos, no somos perfectos, sino que es tener un corazón que esté dispuesto a una orientación constante hacia la voluntad de Dios. Por eso lo del norte y la brújula al principio, ¿no? Apuntando hacia la eternidad. Tenemos que tener un corazón que esté dispuesto constantemente a estar orientado hacia las cosas eternas. Esa frase allí que dice de la manera en que deben andar, vean que me estoy paseando por todo el versículo para atrás y para adelante, de la manera en que deben andar tiene que ver con lo que es propio de quienes pertenecen a Cristo. Dijo Jesús en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Así que entonces obedecer a Dios no es una transacción, es una expresión de amor. Agradar a Dios es amar a Dios con los hechos, no solamente con las palabras. Y un creyente no negocia con Dios, solo responde en obediencia por amor y por gratitud. Por eso, agradar a Dios no es una carga, es un privilegio. Entonces, las preguntas que surgen ahora, ¿a quién estamos tratando de agradar? ¿Al jefe, a los amigos, a la sociedad o a Dios? ¿Agradás a Dios en tu forma de hablar, en las relaciones que tenés con las diferentes personas, en cómo usás el tiempo? No hay neutral acá, no hay neutral. Todos los aspectos de tu vida pueden ser una oportunidad para agradar a Dios o para desagradarlo. No hay neutral. Agrada o desagrada. Los hijos de Dios no buscan agradar al mundo, porque tal como escribió Pablo en Gálatas 1:10, dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Agradar a Dios, y estas 3 palabras me las van a escuchar muchas veces más. Agradar a Dios es preguntarnos todo el tiempo, ¿esto agrada a Dios? ¿Esto agrada a Dios? Y debemos actuar en base a esa respuesta, ¿no? Recordemos, hermanos, que la verdadera libertad es vivir bajo el señorío de Cristo, no una independencia moral. Debemos vivir bajo el señorío de Cristo. Pablo no se detiene ahí. Él no solo los llama para vivir agradando al Señor, sino que los impulsa a progresar continuamente en eso. Porque la vida cristiana no es estática, es dinámica, tiene movimiento. Y acá entra el segundo punto
de la exhortación de Pablo, que es el crecimiento en la obediencia, abundar más y más. El crecimiento en la obediencia, abundar más y más. Después de decirles que vivan para agradar a Dios, Pablo agrega una frase que es la frase clave de todo el pasaje, de los 2 versículos, y es: así abunden en ello más y más. Y qué hermoso equilibrio, nuevamente. Por un lado, Pablo reconoce el progreso de estos creyentes, como ya andan, dice, o sea, ellos estaban andando bien, pero no los reprende tampoco por la falta de fe, sino que los anima a seguir creciendo. Pablo ve su fidelidad, su testimonio, su amor, y sin embargo les dice: hay más por delante, abunden más y más. Y esa expresión, abundar más y más, del griego no lo voy a nombrar porque no me va a salir, significa literalmente desbordar sin detenerse. Es como un río que está todo el tiempo lleno de agua, como una copa llena de agua que desborda y no se detiene. Ese significado tiene esa frase, abunden más y más. Es una imagen dinámica y Pablo no concibe a un cristiano estático. Pablo no concibe a un cristiano estático. Para él la vida cristiana siempre está en movimiento, y un creyente maduro no es alguien que llega, sino el que sigue avanzando. Eso es porque la vida cristiana es un crecimiento continuo, y uno de los peligros más grandes de los cristianos no es caer en pecados grandes y escandalosos, sino caer en la complacencia espiritual. Complacencia espiritual. Y hay una diferencia entre lo que es la satisfacción espiritual y la complacencia espiritual o la conformidad. La satisfacción espiritual es buena porque es disfrutar de lo que Dios hizo y hace por mí. Yo estoy satisfecho con eso, estoy contento, estoy gozoso. Pero la conformidad es mala porque significa dejar de crecer. Me conformé con lo que hice hasta acá, ya me considero maduro, entonces me quedo quieto. Bueno, eso está mal. Y eso es muy peligroso porque sin darnos cuenta nos vamos enfriando y el proceso es lento, no es de golpe. Entonces, si no percibís las señales que tal vez vayan siendo débiles, cuando querés acordar ya nos arrastró la corriente. Nos vamos acostumbrando a orar menos, hacemos la lectura del día como si fuera una rutina y no como con el hambre que necesitamos de la palabra del Señor. Y bueno, así terminamos arrastrados lentamente. Y volviendo a esto de la complacencia, si pensamos, yo ya sirvo, ya oro, ya no hago lo malo, ya sé bastante de la Biblia, pero el apóstol ahí nos recuerda, abunden más y más. Mientras estemos en este mundo todavía hay terreno para conquistar en la santificación. Eso nadie puede decir, ya alcancé la meta. Hasta Pablo incluso, décadas sirviendo al Señor, y escribía en Filipenses 3, versículo 12, no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y así es la vida cristiana, una carrera en crecimiento. Un cristiano que ama a Dios no busca los límites mínimos de la obediencia, como decir, bueno, esto es aceptable, ya con esto el Señor tiene que estar conforme conmigo, ya ahora vivo así. Eso no es lo que hace un cristiano que ama a Dios, sino que busca la plenitud del amor a Dios. Buscamos llegar a una plenitud. No preguntamos, ¿hasta dónde puedo llegar sin pecar? Como que buscamos acercarnos a esa línea, ¿no? Donde agrado a Dios, pero es un pasito más y estoy pecando. Bueno, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué más puedo hacer para agradar al Señor? ¿Qué más puedo hacer? No es una foto la vida cristiana, lo dice el fotógrafo. No es una foto, es una película, podemos verlo de esa manera. Es dinámica, tiene movimiento. Es una relación viva que tenemos con Dios y es una relación creciente. No nos conformemos
con nuestro ayer. Hoy tiene que haber más crecimiento que ayer y mañana tiene que haber más crecimiento que hoy. Dijo Lloyd Jones, el cristiano que deja de avanzar comienza a retroceder. Imaginemos el escenario en que estamos remando en un kayak. Yo creo que nunca lo voy a hacer porque no sé si entro, pero no, aparte me da miedo, la verdad. Pero imaginemos que estamos remando en un kayak, si han visto videos, van remando por todos lados y tienen diferentes corrientes y todo. Bueno, si dejan de remar, los arrastra la corriente para atrás. Entonces, esa sería un poco la idea para ilustrar un poco esto, ¿no? Si dejamos de avanzar, vamos para atrás. No hay una pausa. Entonces, el desafío es que seamos discípulos, que anhelemos la plenitud de Cristo. No nos conformemos con lo que podamos haber avanzado hasta ahora. Muchos creyentes se conforman solamente con haber creído en el Señor hace años, tal vez, o con asistir al culto, o con evitar pecados escandalosos. Pero el Señor nos llama a crecer en obediencia, a crecer en amor, a crecer en paciencia, a crecer en humildad. Y este crecimiento tiene un fundamento, que no es la opinión del apóstol Pablo, es la palabra de Dios. Dijo ahí Pablo, tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar. Como han recibido. Eso tiene que ver con un aprendizaje continuo. O sea, el crecimiento cristiano está ligado al conocimiento de la verdad. Yo no puedo agradar a Dios si no lo conozco. No puedo agradar a Dios si no entiendo su voluntad. Y eso, el versículo de Romanos 12:2 lo dice bien claramente, ya lo hemos leído otras veces también. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, hermanos, si queremos crecer, debemos ser un pueblo que ame la palabra de Dios. Un creyente que no se alimenta de la Escritura no va a poder avanzar en santidad. Y es la Biblia el instrumento que usa el Espíritu Santo para moldear nuestro carácter. Y cada vez que leemos con fe y obedecemos lo que leemos, el Señor nos va conformando más cada día a la imagen de Cristo. Ese crecimiento también implica que dependamos del Espíritu Santo. No todo es nuestro, no podemos en nuestras fuerzas. Crecer entonces no es solamente cuestión de mi esfuerzo. Dice Pablo en Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Entonces es el Espíritu Santo el que produce en nosotros un deseo de agradar a Dios. No es una autodisciplina carnal la obediencia cristiana, es la gracia de Dios que está en acción en nuestra vida. El mismo Dios que nos manda a crecer también nos capacita para poder hacerlo. Por eso la verdadera santidad siempre va de la mano con la dependencia y la oración. La dependencia en el Espíritu Santo y la oración. Cada paso de obediencia es un resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo no nos lleva a la pasividad, sino que a la perseverancia nos lleva. Dios produce el querer, produce el hacer, pero nosotros caminamos y nos ejercitamos en esa gracia. Y por eso la obediencia no es pesada para el creyente. Se termina convirtiendo en un deleite. Cuando ponemos esa dependencia en el Espíritu Santo y dejamos que obre en nuestra vida, la obediencia es un deleite. El verbo abundar está en tiempo presente continuo y significa seguir abundando. Seguir abundando. No es una orden momentánea, es un estilo de vida. ¿Y cómo podemos medir entonces el crecimiento espiritual? Bueno, no se mide en velocidad, no es en kilómetros por hora, se mide por la constancia. No es cuánto corro tampoco, sino es no me detengo. Ahí se mide el crecimiento espiritual. Cada día, cada etapa, cada temporada de la vida cristiana tiene nuevos desafíos
y entonces la madurez no es un punto de llegada, sino que es un proceso permanente en el que vamos a encontrarnos con altibajos, vamos a encontrarnos con momentos de ánimo, momentos de desánimo, y lo que caracteriza al creyente es que persevera en todos esos momentos. No es una carga el proceso, porque la obediencia a Dios no es una penitencia, es un privilegio que tenemos como hijos de Dios. Obedecer a Dios es la forma más pura en la que podemos adorarlo. Y ahora voy a citar a otro más. Charles Spurgeon dijo: el amor es el gran motor de la obediencia cristiana. No obedecemos para ser amados, sino porque ya fuimos amados desde antes de la fundación del mundo. No nos deja como estamos el amor de Dios. Nos impulsa a ser más semejantes a Cristo, y cuando comprendemos su gracia, ese deber se convierte en un deleite para los creyentes. Hay una ilustración para esto, ¿no? Que dice: un pastor contó que al regresar del campamento, no tiene nada que ver con lo que esté pasando en esta iglesia, un pastor contó que al regresar del campamento fue recibido por su hijita de 6 años. Ella le había hecho un dibujito, todo con crayolas, todo colorido, pero el dibujo estaba torcido en la hoja, no estaba derechito. Y el dibujo tenía un texto que decía: papá, te amo y quiero hacerte feliz. Y el pastor, sonriendo, decía: no era una obra de arte, pero me llenó el corazón porque expresaba el amor sincero de mi hija. Y de la misma manera, nuestras obras delante del Señor no son perfectas, pero cuando surgen desde el amor y la gratitud que tenemos hacia Él, Él se agrada en eso. Dios no mide la perfección, sino que mide a dónde está la dirección de nuestro corazón. Si está enfocado en las cosas eternas, a Dios le va a agradar. Por eso Pablo dice: abunden más y más. No se trata de hacer todo impecable, sino de hacerlo con un corazón que arde por agradar a Dios. Y ahora tengo muchas preguntas que no me las tienen que contestar, pero sirven para autoexaminarnos. ¿Estás creciendo en tu amor por la palabra? Esto tiene que ver con la vida personal, ¿no? ¿Estás creciendo en tu amor por la palabra? ¿Tu vida de oración es más profunda hoy que el año pasado? ¿Tu carácter refleja más a Cristo o te acostumbraste a una mediocridad espiritual? En tu casa, ¿tu familia ve en vos un ejemplo de alguien que busca agradar a Dios? ¿Tus palabras, tus actitudes, el trato con tu cónyuge, tus hijos, agradan a Dios? En tu trabajo, ¿trabajás como para el Señor o como para los hombres? ¿Sos íntegro cuando nadie te está mirando? En la iglesia, ¿servís con gozo o por costumbre? ¿Participás con un espíritu de unidad o para criticar? Agradar a Dios es servir con alegría, con humildad y con perseverancia. Y como dije antes, no hay un área neutral. Todo lo que hacemos en nuestra vida, cada conversación que tenemos, cada decisión que tomamos, cada pensamiento que tenemos, puede ser una oportunidad puede ser, no, es una oportunidad de agradar a Dios o desagradar. Y el crecimiento cristiano consiste en aprender a convertir cosas comunes en actos de adoración. Cosas chiquitas que nos parecen insignificantes, podemos usarlas contestándonos esa pregunta: ¿lo que voy a hacer agrada a Dios? Entonces, si lo agrada, va a ser un acto de adoración. Pablo termina ahí esta sección recordándoles a esta iglesia que todo lo que les enseñó no era una opinión humana, sino que era un mandamiento de Jesús. Y ahí llegamos al tercer punto, que es la autoridad de las instrucciones del Señor. La autoridad de las instrucciones del Señor. Leemos el versículo 2 que dice: pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Pablo no quería que los tesalonicenses pensaran que las palabras de él eran simples consejos pastorales o una sugerencia personal. Él cierra esta pequeña sección recordando de dónde proviene su enseñanza. Los mandatos que dio a los tesalonicenses eran órdenes del Señor Jesús.
¿Y por qué digo órdenes? Porque la palabra que usa es parangelías, y es una palabra que tenía un vínculo directo con los militares. Literalmente la palabra significaba órdenes transmitidas por el comandante. Lo que le está diciendo Pablo es que él no es el autor de los mandamientos, sino que él es el mensajero del rey. Y eso es muy importante porque la autoridad moral de la vida cristiana no está basada en el carisma que tenga el predicador, no está basada en una tradición humana, no está basada en una denominación ni en una cultura, sino que está basada en la palabra de Dios. La autoridad moral es la palabra de Dios. Y por eso cuando abrimos la Biblia cada día, espero que cada día, no estamos escuchando ideas de un hombre, sino que estamos escuchando la voz de Cristo. Por cierto, si quieren escuchar la voz de Dios, lean la Biblia en voz alta. Y cuando la iglesia obedece la palabra de Dios, no está cumpliendo con un reglamento, sino que está honrando la autoridad de su Señor. Podemos ver ahí que Cristo es la fuente de toda la instrucción apostólica. Pablo entendía que su ministerio no era independiente, él enseñaba, como dice ahí, por el Señor Jesús. Entonces, esa autoridad estaba delegada del propio Maestro, ¿no? Y significa que las palabras de los apóstoles, que están preservadas en este libro, son la voz de Cristo hoy para su iglesia también. No necesitamos revelaciones nuevas, no necesitamos tener sueños místicos, sino que para agradar a Dios necesitamos conocer su voluntad, que fue revelada en su palabra. Dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:19 y 1:3. El 1:19 dijo: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Y en 2 de Pedro 1:3 dijo: su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces, hermanos, la Escritura es suficiente. Esto lo creemos, está la doctrina que hemos estado estudiando con corazones, mentes, manos, de la suficiencia de la palabra, y todo lo que necesitamos para vivir agradando a Dios lo encontramos acá, en esta palabra inspirada. También la obediencia es la respuesta al señorío de Cristo. Agradar a Dios implica primero reconocer que Él es el Señor. Y donde hay un Señor, hay autoridad. De todas maneras, ¿no? Vivimos en una época que no tolera la autoridad. Todos se rebelan, todos no quieren reconocer las autoridades en los diferentes ámbitos. Y el mundo dice: cada uno tiene su verdad, seguí tu corazón. Son frases que escuchamos todos los días y sin darnos cuenta, esas ideas pueden colarse en la iglesia también. Entonces tenemos que estar atentos a todo eso. Escuchamos frases también dentro de la iglesia, como que dice: yo sé que la Biblia dice esto, pero siento que lo otro es mejor. ¿Y la obediencia cristiana desde cuándo se guía por sentimientos? La obediencia cristiana se guía por las convicciones que están formadas en la palabra de Dios. Nunca un creyente maduro le va a preguntar a su corazón qué hacer. Le pregunta a su Señor. Jesús mismo dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Eso lo podemos leer en Lucas 6:46. Y en Juan 14:23 también añade el Señor: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Por lo tanto, no se puede separar el amor de la obediencia. Un amor verdadero se expresa en una sumisión alegre. No es independencia. Cuando estamos obedeciendo, no estamos perdiendo nuestra libertad, estamos disfrutando de la única libertad verdadera, que es hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios también es autoridad permanente.
Hay gente que piensa, que esto también capaz que hablando con alguien lo han escuchado, que como que la Biblia es vieja, ¿no? Es de otra época, ahora estamos en otra cosa, los mandamientos bíblicos son obsoletos de repente y deberían actualizarse acorde a los tiempos que vivimos. Pero la Biblia dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no. Entonces lo que le agradaba a Dios en el siglo I le sigue agradando en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Sí. No cambia el carácter de Dios. No cambia el carácter de Dios y tampoco cambia su voluntad moral. Es la misma. Y es característica de un creyente fiel someterse con gozo a esa autoridad. Y esa palabra a veces nos hace ruido, ¿no? Porque es como un gancho al orgullo. Pero no es una palabra que tenga peso realmente cuando nuestra voluntad es hacer la voluntad del Señor. Como dice Juan, primera de Juan 5, versículo 3, dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. No son difíciles. El creyente fiel confía en el carácter de quien da la autoridad. Y la obediencia también es posible por el Espíritu. Si alguien piensa que los mandamientos de Dios suenan demasiado altos y que no podemos vivir así, les recuerdo una gloriosa verdad. Dios no nos pide nada sin darnos el poder para cumplirlo primero. El mismo Espíritu que habitó en Jesús habita también en los creyentes. Perdón un poco, estoy medio engripado y me viene como una molestia en la garganta. Él produce en nosotros el deseo y la capacidad de agradar al Padre, y Jesús mismo dijo: el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. Y ese mismo espíritu de obediencia es el que vive en nosotros. Por eso podemos decir, como dijo Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y cuando estamos dependiendo del Espíritu Santo, la obediencia no es una carga, es un gozo. Para ir terminando, este pasaje nos trae 3 verdades que veíamos recién y resumen la vida cristiana. Primero, el llamado. Fuimos creados y redimidos para agradar a Dios. No hay propósito más grande y más hermoso que ese. Creados y redimidos para agradar a Dios. Toda nuestra vida, los pensamientos, las palabras y las obras tienen que apuntar a la gloria de Dios. En segundo lugar, el crecimiento. No hay un punto de llegada. El creyente no se conforma, sino que crece, madura y progresa. Cumpliendo con esto, abunden más y más. Y en tercer lugar, la autoridad. Nuestras convicciones y decisiones se rigen por la palabra de Cristo, no por la cultura, no por las emociones, no por los sentimientos. Obedecer es amar, y amar es vivir bajo el señorío de Jesucristo. Pensamos a veces que agradar a Dios es tarea para los grandes santos, de los misioneros tal vez, de los predicadores, pero no. Cada creyente puede y debe vivir buscando agradar al Señor. Cada esposa que sirve fielmente a su familia, cada joven que huye del pecado, cada trabajador que actúa honestamente, cada creyente que perdona en lugar de vengarse, todos ellos están agradando al Señor. Y un día cuando nos presentemos delante de su presencia, vamos a escuchar las palabras más dulces que un redimido puede oír. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Quiero invitarlos, hermanos, a que esta semana se hagan la pregunta antes de cada decisión que vayan a tomar. ¿Esto agrada al Señor? Cuando le respondas a tu esposa o a tu esposo, que te pregunte si la forma en la que lo estás haciendo agrada al Señor.
Cuando uses tu celular, que te preguntes si eso agrada al Señor lo que estás haciendo. Cuando hables con tus compañeros en el trabajo, en el liceo, en la escuela, que te preguntes si eso agrada al Señor lo que estás conversando. Cuando tomes decisiones de cualquier tipo, que te preguntes si eso agrada al Señor. Y cuando te enfrentes a una tentación, que te preguntes si lo que vas a hacer agrada al Señor. No te preguntes si eso te conviene, si eso te gusta o no te gusta. La pregunta es si eso agrada al Señor. Y si descubrís que no le agrada, cambialo. No lo hagas. Y si sabés que le agrada, hacelo gozoso, porque estás adorando a tu Señor. Cada paso de obediencia que des es un acto de adoración al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos recuerda cuál es el motivo por el cual vivimos. Te pedimos perdón, Padre, por las veces que buscamos agradarnos a nosotros mismos y pedirte, Padre, que renueves a nosotros el deseo de agradarte en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que hablamos, en todo lo que hacemos. Ayúdanos a abundar más y más en amor, en santidad, en humildad, en obediencia. Y no estamos libres de caer, Padre, por eso te pedimos que si caemos, que podamos levantarnos con tu gracia. Cada día, Padre, que podamos despertar con esta oración en nuestros labios. Señor, hoy quiero agradarte. Hoy quiero agradarte, Señor, hasta ese día en el que escuchemos tu voz decir, bien, siervo bueno y fiel. Te damos gracias por todo esto, Padre, que podamos salir con una idea renovada, Señor, pensando en esta frase, pensando en esta frase, Padre, de abundar más y más en todas estas cosas, principalmente en la obediencia. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.